Y bueno, eso es en relación lo más importante de los dientes. Y ahora nos vamos a ir con músculos del cuello, que es lo que me importa que aprendamos bien el día de hoy. Entonces, ahora para hablar un poquito de los músculos del cuello, primero vamos a hacer un corte transversal del cuello. Entonces, en el corte transversal, si nosotros dibujamos aquí nuestro esquema de una persona, entonces, este corte que voy a realizar sería un corte transversal a nivel del cuello. Entonces, sería como cortar el cuello de esta forma. Y luego ver qué es lo que hay si hacemos un corte transversal. Entonces, esta es un esquema de corte transversal de cuello. Y ahora, para estudiar el corte transversal del cuello, de lo primero que vamos a hablar son de las fascias que hay en el cuello. Las fascias que hay en el cuello las vamos a dividir de dos formas, o en dos. Tenemos la fascia cervical superficial, que lo importante de esta fascia es que va a estar compuesta en su gran mayoría por tejido graso. Tejido graso, o también conocido como tejido adiposo. Y lo más importante a recordar de esta fascia es que va a envolver al músculo platysma. Y si estamos hablando de tejido graso, tejido adiposo, estamos hablando de fascias superficiales. Si recordamos, en generalidades lo vimos, que una fascia superficial siempre es el tejido adiposo, mientras que la fascia profunda ya es la fascia que va a estar envolviendo a los músculos. Esta es una excepción, porque el músculo platysma está envuelta por la fascia cervical superficial. Ahora, la siguiente fascia de la que vamos a hablar es la fascia cervical profunda. Y esta, bueno, es la más difícil de aprendernos porque están involucradas más estructuras. La fascia cervical profunda. La fascia cervical profunda, a su vez, la vamos a dividir en tres láminas. Esta, a su vez, la vamos a dividir en tres láminas. Una lámina superficial, y lo importante de esta lámina superficial es que va a envolver al esternocleidomastoideo y al trapecio. Este envuelve al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Y si, bueno, recordamos un poquito de estos dos músculos, que la característica de estos dos músculos es que están inervados por el onceavo par craneal, que es el nervio accesorio. Algo más importante que, bueno, también a destacar de la lámina superficial, es que va a originar a la cápsula fibrosa para la glándula parótida. Y si recordamos, la inervación parasimpática de la glándula parótida es por el noveno par craneal. Va a dar origen al ligamento estilomandibular, y también va a envolver a la glándula submandibular. Y como recordatorio, la glándula submandibular junto con la glándula parótida son glándulas salivales. La glándula parótida, a diferencia de las demás glándulas salivales, está inervada por el noveno par craneal, que es el glosofaringeo. Y esta sería la lámina superficial. Después de la lámina superficial tenemos la lámina pretraquial. Pero esta lámina tiene una característica importante que la vamos a dividir a su vez en dos porciones. Una porción visceral, que como su nombre lo indica, va a envolver vísceras. Entre ellas tenemos al esófago, a la tráquea y a la tiroides. Importante de esta fascia es que se va a continuar con el pericardio fibroso.
Y bueno, del otro lado tenemos la porción muscular. Y se llama muscular porque va a estar envolviendo a los músculos infrayoideos. Y entre estos músculos tenemos al esternoyoideo, al esternotiroideo y al homoyoideo. Finalmente, tenemos la última lámina de esta fascia cervical profunda, que es la lámina prevertebral. La lámina prevertebral va a envolver a los músculos prevertebrales. Se va a continuar con el mediastino. Con la fascia endotorácica y mediastino. Y bueno, eso es lo importante de estas tres fascias. Ahora, si hacemos el esquema, que abajo lo vamos a anexar. Bueno, aquí abajo vamos a poner el esquema de las fascias y el corte transversal. No voy a poner otro esquema mejor. Y el corte transversal de nuestro cuello. Entonces vamos a primero dibujar lo que sería el cuello en un corte transversal, que en este caso vamos a dibujar un círculo que representaría el cuello. La primera lámina que dibujamos, como lo pusimos aquí, sería la fascia cervical superficial. Entonces, esta lámina de color morada la vamos a esquematizar como fascia cervical superficial. Y dijimos que esta fascia cervical superficial envolvía a un músculo que va a estar en la parte anterior de nuestro cuello. Este músculo es el músculo platisma. Ahora, lo siguiente que vamos a esquematizar, si ya pusimos la primera, que es la fascia cervical superficial, ahora vamos con la fascia cervical profunda. La primera lámina a esquematizar es la lámina superficial, que envuelve al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Entonces, vamos a dibujar ahora a la fascia cervical profunda en su lámina superficial. Esta lámina se va a caracterizar por envolver a dos músculos. Uno que va a estar localizado principalmente en la parte posterior y otro que va a tener una localización anterior. El que se encuentra en la localización anterior es el músculo esternocleidomastoideo y el que se encuentra en la localización posterior es el músculo trapecio. Esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces esta lámina de color verde es la fascia cervical profunda, pero en su lámina superficial. ¿Okay? Lo siguiente, bueno, ahora para ubicarnos vamos a colocar algunas estructuras. Entre esas estructuras vamos a colocar en la parte posterior a una vértebra, que en este caso tendría que ser una vértebra cervical. Como característica de las vértebras cervicales, bueno, hay que recordar que va a tener un proceso tanto espinoso como transverso que va a ser bífido. Va a tener un tubérculo anterior y posterior.
y bueno, en su parte más anterior tiene el cuerpo. Solamente estos esquemáticos, la vértebra, que es lo que nos interesa para ir ubicando nuestras estructuras. En la parte anterior, ahora vamos a dibujar lo que vendrá siendo la tiroides y la tráquea. La tráquea la vamos a, bueno, todo lo voy a dibujar de color negro mejor para no confundirnos. Voy a poner a este nivel la tráquea. Entonces esto vendrá siendo un cartílago traqueal. Y en color amarillo, para distinguirla, vamos a poner, no creo que en otro color, en color naranja vamos a poner la glándula tiroides. Si recordamos la glándula tiroides, ahorita lo vamos a ver, está anteriormente a la tráquea. Entonces esta sería la glándula tiroides. Este sería el cartílago traqueal. Y la vértebra cervical. Ahora, ¿qué encontramos posteriormente a la tráquea? Posteriormente a la tráquea tenemos un tubo muscular que se conoce como esófago. Entonces, posteriormente vamos a esquematizar al esófago, que sería este. Lateralmente al esófago y la tráquea, vamos a encontrar unas estructuras importantes y que es seguro que por lo menos le pregunten la relación de estas estructuras, en el cual va a tener como contenido una arteria, un nervio y una vena. Y de igual forma de este lado, una arteria, un nervio y una vena, ¿ok? La arteria que encontramos, entonces lo voy a sacar aquí para ponerle su nombre. Entonces, la arteria sería la arteria carótida. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos, puede ser común o externa. Común si es abajo de C4 y externa si es arriba de C4. La vena que encontramos es la vena yugular interna. Y finalmente, en su parte posterior, encontramos al nervio, que es el nervio vago. Y este conjunto que acabamos de poner en color café se conoce como vaina carotidia o paquete neurovascular del cuello. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia de estas estructuras. Ahora, si nos vamos más posterior, en relación al cuello y a los músculos prevertebrales, que ahorita los vamos a ir esquematizando, vamos a encontrar aquí otro nervio, más o menos a esta altura, ya a ambos lados del esófago. Este nervio de color morado es el tronco simpático. Si recordamos el tronco simpático, habíamos dicho que van a ser varios ganglios que van a estar en relación anterior a la columna vertebral. Es lo que estamos observando aquí. Esto que estamos observando, esto sería posterior, esto sería anterior. Entonces vamos a irnos ubicando, vamos a ponerle a lo que está atrás, esto es posterior. Lo que está aquí, esto sería anterior. Y ahora esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo. Este sería como un corte de tomografía. Son los cortes que hace la tomografía. ¿Okay? Ya después veremos en imágenes cortes como se los van a estar preguntando. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos con la fascia. Ya habíamos mencionado entonces la fascia cervical profunda en su lámina superficial. Si ya hablamos de la lámina superficial, ahora tenemos que hablar de otras dos láminas, que sería la fascia pretraquial, la lámina pretraquial,
que sería esta, y la lámina prevertebral. ¿Okay? Entonces, vamos a poner primero la lámina pretraquial, que dijimos lo vamos a dividir en dos porciones. En una porción visceral, vamos a dibujar la porción visceral de la lámina pretraquial. Y vamos a ponerla de color rosa. ¿Okay? Entonces, la lámina visceral lámina pretraquial, la porción visceral, va a recubrir al esófago, a la tráquea y a la glándula tiroides, que debería estar aquí. Entonces va a estar aquí. Es la que estoy dibujando en color verde, ¿ok? Y esta lámina sería la lámina. Vamos a ponerla aquí. Lámina pretraquial. Y entonces vamos a poner la señalación. La lámina traqueal, ya esquematizamos la lámina superficial, ahora vamos con la pretraquial, pero esta sería la porción visceral. Entonces vamos a borrarla aquí. Entonces, lámina pretraquial estamos bien, pero en su porción visceral. ¿Ok? Y es esta que pusimos en color verde. Ok. Si ya tenemos la porción visceral, nos falta la porción muscular. La porción muscular habíamos comentado que va a envolver a los músculos infrayoideos. Entonces vamos a dibujar ahora esta lámina que va a estar envolviendo a los músculos infrayoideos. Vamos a ponerla aquí abajo, que sería una continuación de esta lámina o porción visceral. Lateralmente se va a continuar con 1, con 2 y con 3 músculos. Lateralmente de igual forma, 1, 2 y 3 músculos. Y aquí le voy a poner los números, 1, 2 y 3. Entonces esta que está en color café sería la porción muscular. ¿De qué? De la lámina pretraquial, que forma parte de la fascia cervical profunda. Ahora, si ya vimos la lámina pretraquial, ya vimos la lámina superficial, ¿qué es lo que nos falta? La lámina prevertebral. Bueno, y antes de avanzar a la lámina prevertebral, vamos a ponerle nombre a estos músculos que numeramos con el 1, el 2 y el 3. El 1 vendrá siendo el músculo esternoyoideo. El 2 es el músculo esternotiroideo. El 3 es el músculo tiroyoideo. Y la última fascia que nos falta describir es la fascia prevertebral. La fascia prevertebral se va a localizar en toda la parte posterior. Entonces vamos a esquematizar la fascia prevertebral y la vamos a dibujar de color rojo. O un azul clarito. Entonces, toda esta fascia que voy a poner aquí, que va a estar en relación a la columna vertebral, esta es la fascia prevertebral. ¿Okay? En relación a esta fascia prevertebral, pues vamos a tener a los músculos vertebrales anteriores, vertebrales laterales y profundos, que poco a poco lo vamos a ir viendo ahorita, pero bueno, como esquemáticamente vamos a representar aquí al escaleno anterior de ambos lados, al escaleno medio y al escaleno posterior. O sea, anterior, medio y posterior. Y estos son los escalenos. Vamos a esquematizar al músculo elevador de la escápula.
Y bueno, a los músculos profundos del dorso que estarían en esta disposición. Y aquí en esta disposición tendremos a los músculos prevertebrales, que serían todo este conjunto de músculos que queda anterior a la vértebra cervical. Y de esta forma tendríamos nuestro corte transversal de cuello. ¿Okay? Entonces, solamente para recordar las fascias, la última es la fascia prevertebral, que dijimos que esta fascia prevertebral también pertenece a la fascia cervical profunda. Entonces, la fascia cervical profunda la vamos a dividir en tres fascias. Uno que es la lámina superficial, dos, la lámina pretraquial, y la tercera, que sería la lámina, vamos a cambiarle aquí fascia por lámina, que sería la lámina prevertebral. Y esta sería el número 3. Entonces vamos a solamente a recordar. Entonces el cuello en un corte transversal lo vamos a dividir por fases. La primera fase que vamos a encontrar es esta de color morado, que esquematizamos en la porción más externa, que corresponde a la fascia cervical superficial. Lo importante de esta fascia es que está envuelta por tejido conectivo adiposo. Está formada por tejido conectivo adiposo y lo más importante es que va a envolver este músculo, el cual es el músculo platisma. Después, si tenemos una fascia cervical superficial, debemos tener una fascia cervical profunda. La fascia cervical profunda se va a dividir en tres láminas. En una lámina superficial, en una lámina pretraquial y en una lámina prevertebral. La primera lámina que esquematizamos fue la lámina superficial, que en este caso la lámina superficial la que está en color verde, toda esta. Y dijimos, importante de esta lámina superficial es que envuelve posteriormente al músculo trapecio y anteriormente al músculo esternocleidomastoideo. Importante de estos dos músculos es que comparten la misma inervación que es por el nervio accesorio, y es lo que pusimos aquí. Lámina superficial, esternocleidomastoideo, trapecio. Otras características importantes a recordar son estas. También va a formar esta lámina superficial la cápsula fibrosa para la glándula parótida, el ligamento estilomandibular y la glándula submandibular. Ahora vamos a continuación con la lámina pretraquial. La lámina pretraquial, que es esta que pusimos con el número 2, dijimos que se iba a dividir en dos porciones. Una porción visceral, de vísceras para las vísceras del cuello, y otra porción muscular para los músculos infrayoideos. La porción visceral va a envolver a la glándula tiroides, a la tráquea y al esófago. Mientras que la porción muscular va a envolver al número 1, que sería el músculo esternoioideo, al número 2, que sería el músculo esternotiroideo, y al número 3, que es el tiroyoideo. Y finalmente tenemos la lámina prevertebral, que es la que pusimos de color azul posteriormente. Esta lámina se va a caracterizar por envolver a los músculos prevertebrales, a los músculos vertebrales laterales y a los músculos profundos del dorso. Y de esta forma acabaríamos el corte transversal del cuello. No sé si alguien tiene alguna duda de ahorita del esquema que acabamos de realizar. Hasta ahorita vamos bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. Bueno, seguros. Sí, doctor. Vale. Entonces, esta es la que sí me interesa que se aprendan más o menos el esquemita, porque por lo general o preguntan algo de la glándula submandibular, o quién envuelve al trapecio, el músculo esternocleidomastoideo, o qué fascia envuelve al músculo platisma, o cuáles son los músculos que envuelve la porción muscular de la lámina pretraquial, o qué estructuras se vuelven la lámina pretraquial. Entonces, apréndanse el esquemita para que se les haga más fácil y no sea todo de memoria. ¿Qué es lo que iba a continuar? Sí, lo que les voy a dar, les preparé esta diapositiva el día de ayer para que se aprendan toda la inervación de los músculos del cuello. Entonces, de esta forma ya tienen todo integrado. Si quieren, toman una foto, saquen screenshot de su pantalla, como quieran.
para que ya tengan la integración de los músculos del cuello y se los aprendan de una forma más rápida. Entonces, hay una diapositiva más o menos así en su manual, pero la actualicé, ¿ok? Entonces le cambié el nombre a varias cosas para que no se aprendan la de su manual y se aprendan esta que le estoy poniendo aquí. Entonces, como músculos del cuello, los músculos del cuello primero los vamos a tener en un músculo de plano superficial del cuello. En este plano superficial, bueno, como ya lo habíamos mencionado, el principal va a ser el músculo platisma. Tenemos otros músculos que están en plano superficial, que en este caso sería el esternocleidomastoideo, que está en la porción anterolateral del cuello. Después de eso tenemos a los músculos suprayoideos, entre los cuales tenemos el músculo digástrico, y bueno, de aquí dijimos que había una mnemotecnia para aprenderse los músculos suprayoideos, que habíamos dicho que era 10,000 genios. ¿Y por qué 10,000? G de digástrico, es de estilo yoideo, 1000 de miloyoideo y genios de genio yoideo, ¿ok? Entonces esa es la mnemotecnia para músculos suprayoideos. El músculo digástrico dijimos que tiene dos cabezas, tiene dos vientres. El músculo digástrico tiene dos vientres, un vientre anterior que está inervado por el nervio miloyoideo, que viene del nervio mandibular, que es este tercer ramo del nervio trigémino, y el vientre posterior, que está inervado por el nervio facial. Después tenemos el músculo estiloyoideo, que está inervado por el nervio facial, el músculo miloyoideo, que está inervado de igual forma por el nervio miloyoideo, que viene del ramo mandibular del nervio trigémino. Tenemos al músculo genioideo, que está inervado por el ramo C1, y aquí, bueno, les hago un poco de énfasis en este músculo, que es el músculo genioideo, porque en el examen, por lo general, les llegan a preguntar que quién inerva el músculo genioideo. El músculo genioideo está inervado por C1. En algunas bibliografías antiguitas, o todavía algunos profesores llegan a decir, o llegan a comentar que el nervio genioideo está inervado por el nervio hipogloso. El nervio genioideo no está inervado por el nervio hipogloso. Y antes se le llamaba como rama cervical del hipogloso a la rama C1, porque el nervio hipogloso va pegado a C1 y van juntos, entonces tienen un recorrido juntos. Y antes pues se pensaba que el nervio hipogloso podría inervar al músculo genioideo, pero no es así. El que lo inerva es la rama anterior de C1. Entonces, por si ustedes sabían que lo inervaba el nervio hipogloso, no es el nervio hipogloso y la rama anterior de C1, ¿ok? Después tenemos los músculos infrayoideos. Para aprenderse músculos infrayoideos, vamos a aprendernos con T-O. Es este tío. Entonces, es de estilo yoideo, no, de esternoyoideo, de esternotiroideo, T de tiroyoideo y O de homoyoideo, ¿ok? Entonces, es este tío. Y, bueno, la inervación, esternoyoideo por el ramo anterior de C1 a C3, esternotiroideo por ramo de C1 a C3 y homoyoideo de ramo. Entonces, para poco y para que se les haga más fácil, todo esto que dice ramo anterior de C1 a C3, simplemente simplifíquenlo en asa cervical. Entonces, aquí estos dos, asa cervical, también asa cervical, y por lo tanto, si tanto el esternoyoideo, esternotiroideo y homoyoideo están inervados por el asa cervical, la única excepción es el tiroyoideo, y es el que probablemente les vayan a preguntar. ¿Cuál de los siguientes nervios está inervado por el ramo anterior de C1? En este caso, o cuál de todos estos músculos están inervados por el asa cervical, excepto, y si les ponen excepto, el músculo que no está inervado por el asa cervical es el músculo tiroideo. Los demás tres o los otros tres están inervados directamente por el asa cervical. Ahora tenemos los músculos prevertebrales anteriores y vertebrales laterales. Estos músculos en conjunto, los vertebrales anteriores laterales, que es lo que les puse acá abajo, en conjunto los estudiamos y se conocen como músculos prevertebrales. Entonces, si estudiamos prevertebrales, estamos hablando de los vertebrales anteriores y los vertebrales laterales. ¿Ok? Y como ejemplos de los músculos vertebrales anteriores, pues tenemos estos tres: largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza y junto con el escaleno anterior. Aquí adelante les puse la inervación, y de los vertebrales laterales tenemos como ejemplos músculo recto lateral, escaleno posterior, medio esplenio, elevador de la escápula, y aquí les puse la inervación.
Y finalmente los músculos de la región suboccipital, que bueno, ahorita vamos a tallar un poquito más, solamente a recordar. Acuérdense que todos los músculos que están profundos en el dorso, que son intrínsecos, van a estar inervados siempre por ramos posteriores. Y pues este es el ejemplo, músculos de la región suboccipital están profundos, están inervados por el ramo posterior de C1. Y bueno, hasta ahorita creo que vamos bien. Vamos a continuar con músculos del dorso. No, yo creo que primero vamos a ver triángulos del cuello y dejamos al final músculos del dorso. Y músculos del dorso y columna vertebral, ¿ok? Hasta ahorita sí me van siguiendo. Es que, pues no sé cómo vayan. ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Lo bueno es que por lo menos hay 2 personitas que me contestan. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los triángulos del cuello. Y para triángulos del cuello, bueno, vamos a hablar primero de sus límites. Entonces, vámonos a las diapositivas. Primero para hablar un poquito de cómo se va a dividir esto de los triángulos del cuello. Vayan a su manual. Y en la última parte de su manual, antes de irrigación y drenaje, está esta tablita que les digo, donde dice músculos del cuello. Esta ya no se la aprendan y si pueden, pues mejor peguen la otra hoja encima y copien y imprímanla o copien a mano la que les acabo de dar, que es una actualización. Se dan cuenta, aquí nada más los escribí como músculos prevertebrales. Los puse como músculos prevertebrales. Y ahora los músculos prevertebrales ya los dividí en estos dos. Antes nada más había puesto aquí músculos prevertebrales. En la nueva ya viene aquí como músculos estos de prevertebrales, los puse como vertebrales anteriores. Y estos músculos del suelo del triángulo cervical posterior son los vertebrales laterales. Y estos dos en conjunto, este con este, forman los músculos prevertebrales. Y bueno, esa fue la modificación más grande que se realizó. Y bueno, colocarle la inervación a todos estos músculos. Ahora, las regiones cervicales, para su estudio, las vamos a dividir en 3 regiones cervicales. Tenemos una región cervical anterior, que es toda esta región que está anterior a este músculo, que va de la mastoides al esternón. Y si va de la mastoides al esternón, ¿cómo se va a llamar? Músculo esternocleidomastoideo, ¿ok? Entonces, tenemos al músculo esternocleidomastoideo. Ahora, tenemos una región cervical lateral. La región cervical lateral va a ir del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo al borde anterior del trapecio. Y finalmente tenemos una región cervical posterior que va a abarcar toda la superficie del músculo trapecio, que es toda esta parte, ¿ok? Bueno, el techo de la región cervical anterior va a estar formada por el músculo platisma, que si recordamos el músculo platisma, es uno de los músculos de la expresión facial, entra dentro de los músculos de la expresión facial, por lo tanto, ¿por qué nervio está inervado? ¿Qué nervio inerva los músculos de la expresión facial? ¿Qué nervio inerva los músculos de la expresión facial? Es el nervio facial, ¿no? Son músculos de la expresión facial, es el nervio facial. Todos los músculos de la cara y de la expresión facial están inervados por el nervio facial. Tenemos el techo, que es el músculo platisma, el suero, faringe, laringe y glándula tiroides. La región cervical lateral está formada por techo, suelo, y el techo está formado por la lámina superficial de la fascia cervical profunda. El suelo es la lámina prevertebral de la fascia. Y bueno, de aquí no es tan importante que se aprendan el techo, el suelo y todo esto, solamente apréndanse que hay 3 regiones, y todo eso del techo y el suelo no se lo aprendan, ¿vale? Ahorita yo les voy a ir diciendo qué es lo importante. Entonces, de nuevo, tenemos aquí nuestro esquema. Tenemos este músculo que va a dividir a los triángulos del cuello en uno anterior y uno posterior, que es el músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente tenemos a este músculo, que este es el músculo trapecio. Ahora vamos a tener a otro músculo que viene aquí, que también es importante para su división, que se divide en 2 vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Este es el vientre inferior
del músculo homoyoideo. Entonces, este es el vientre inferior y este sería el vientre superior. Y de esta forma vamos a dividir a toda esta estructura que se forma por atrás del esternocleidomastoideo. Eso que estoy poniendo en color rojo, pero lo voy a cambiar a verde mejor. Todo esto sería el triángulo posterior. Y todo esto que quedaría anterior al esternocleidomastoideo, que lo voy a poner en color morado. Todo esto sería el triángulo anterior. ¿Ok? Bueno, entonces es lo que habíamos mencionado. Se van a dividir en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Y bueno, en ese esquema o en esta diapositiva se puede observar mucho mejor. ¿Cómo lo vamos a dividir? Entonces vamos a esquematizar de nuevo nuestras estructuras. Este músculo de mayor tamaño es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo que queda en la región posterior es el músculo trapecio. Y de esta forma dividimos en un triángulo posterior que es este, que está en color azul, y un triángulo anterior que es este. Este es el posterior y este sería el triángulo anterior. Ahora, para su estudio, cada uno de estos triángulos lo vamos a volver a dividir. Un músculo importante que va a ayudar a dividir estos músculos, todos los músculos los voy a poner de color morado, va a ser el homoyoideo. Dijimos que este homoyoideo tiene un vientre superior, que sería este, y un vientre inferior. Y este es el homoyoideo. Por lo tanto, gracias a este músculo, el triángulo posterior se divide en dos triángulos más pequeños. Este triángulo que está aquí abajo y este triángulo de aquí arriba. Ahora, el triángulo anterior, de igual forma, lo vamos a dividir en varios músculos. Y esto va a ser gracias al músculo digástrico. Entonces vamos a esquematizar de nuevo. El músculo digástrico se llama digástrico porque tiene dos vientres. Entonces tiene un vientre anterior y un vientre posterior. A este que le voy a poner el número 2 es el vientre posterior. Y al que le puse el número 1 es el vientre anterior. Y gracias a este músculo, ahora sí vamos a dividir a estos triángulos del cuello. Entonces, número 1, le vamos a poner triángulo submandibular. El triángulo submandibular está entre el vientre anterior y vientre posterior. Entonces, este es el triángulo submandibular. Creo que lo voy a poner en otro color, que no se ve mucho. Lo voy a poner en color negro. Este es el triángulo submandibular. Después, el número 2 es el triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano se encontraría aquí, entre los dos vientres anteriores del músculo digástrico. Después tenemos el triángulo carotidio, que sería este triángulo que se encuentra por arriba del vientre superior del músculo homoyoideo. Y finalmente el triángulo muscular, que lo vamos a poner en el número 4. Del triángulo posterior lo vamos a dividir en dos triángulos, el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. En ese caso el triángulo occipital sería el de mayor tamaño, que es el número 5, y el triángulo supraclavicular sería este, el número 6. ¿Sale? Entonces, ahora vámonos con el esquema. Entonces, triángulos del cuello es el título. Por lo tanto, como triángulos del cuello, vamos a poner a nuestro esquema de una cabeza. Ahora, por aquí vamos a dibujar la mandíbula. Posterior a la mandíbula, aquí el conducto auditivo externo. Aquí pondremos el proceso mastoides y el proceso estiloides. Entonces, ahora vamos a dividir primero el cuello y a poner sus límites. Inferiormente aquí tendremos una estructura en la cual es un hueso largo que pertenece a la cintura escapular, que es la clavícula.
Y la clavícula se articula lateralmente con la escápula. Aquí tendremos la escotadura acetabular y aquí tendremos la articulación con el húmero. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nos va a importar. Los límites. Entonces, posteriormente aquí tendremos un músculo que es el músculo trapecio. Que sería el límite posterior. El límite superior es esta parte de la mandíbula. Entonces, el límite superior es el borde inferior de la mandíbula. El límite inferior es el borde superior de la clavícula. Y el límite anterior vendrá siendo la línea media del cuello. Vamos a poner aquí límite anterior, línea media del cuello. Ahora, a su vez, para dividir el cuello en el triángulo anterior y posterior, tenemos que agregar a un músculo, el cual dijimos que era el músculo esternocleidomastoideo. El esternón aquí se articularía con él. La clavícula se articularía a este nivel con el esternón. Entonces, este músculo que vamos a localizar aquí, de color rojo, este es el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. ¿Okay? Ahora, para ayudar a dividir a estos triángulos del cuello, vamos a colocar una estructura que es un hueso en la parte anterior del cuello, que es el hueso yoides. Y a partir de este hueso yoides se van a insertar tanto los músculos suprayoideos e infrayoideos. Un músculo importante aquí que nos importa es el vientre anterior y vientre posterior del digástrico. Entonces aquí, este que vamos a dibujar hacia la porción anterior de la mandíbula sería el vientre anterior. Y ahora vamos a tener otro que va a ser posteriormente. Y este sería el vientre posterior. Y estos dos son del músculo digástrico. Y el último músculo que vamos a agregar es el músculo homoyoideo. Entonces, el músculo homoyoideo se origina es homo de omoplato, que antes antes la escápula se conocía como omoplato. Entonces, omoplato es sinónimo de escápula. Se va a originar en la escápula, va a ascender por el triángulo posterior, y este sería el vientre inferior del homoyoideo. Este es el vientre inferior. Y finalmente el vientre superior del músculo homoyoideo. Y de esta forma ya tenemos la división de todos nuestros triángulos del cuello. Ahora lo que sigue es dividirlos en triángulo anterior y posterior. Entonces este sería el que voy a poner en color morado. Este es el triángulo posterior. Y esto que voy a poner en color verde. Bueno, mejor en color naranja para que no se confunda. Todo esto que está en color naranja sería el triángulo anterior. Y ahora vamos a enumerarlos para ponerle su nombre correspondiente. El triángulo anterior lo vamos a dividir en 1, 2, 3
cuatro triángulos. Y el triángulo posterior lo vamos a dividir en dos triángulos, que sería el número 5 y el número 6. Por lo tanto, el número 1 corresponde al triángulo submandibular. Que si estudiamos este triángulo submandibular, como límite anterior, que vendrá siendo el mismo, bueno, anterior e inferior, vamos a tener al vientre anterior del digástrico. Como límite posterior, tenemos el vientre, pero en este caso el posterior del músculo digástrico. Como límite superior, tenemos al borde inferior de la mandíbula. Y como el suelo principal tenemos al músculo miloioideo, al músculo hiogloso, y ese sería el triángulo submandibular. Ahora el siguiente triángulo es el número 2. Y ese triángulo número 2 vamos a ponerle el nombre de submentoniano. El triángulo submentoniano va a tener como límites anterior y medial la línea media del cuerpo. Que sería esta, la línea media del cuerpo. Después, como posterior y lateral, vamos a tener el vientre anterior del músculo digástrico, que sería esto, posterior y lateral. Como límite inferior, tenemos esta estructura, que esa estructura es el hueso yoides. Y como suelo, también vamos a tener al músculo miloioideo. Ahora, el siguiente triángulo a describir es el número 3, que vendrá siendo el triángulo carotidio. El triángulo carotidio va a tener de igual forma límites. El límite anterior superior, que sería este, sería el vientre posterior del digástrico. El vientre posterior, inferior, sería el borde anterior del esternocleidomastoideo, del músculo esternocleidomastoideo. Y finalmente el límite inferior sería el vientre superior del músculo homoioideo. Después vamos a describir ahora el triángulo, que sería el 4, el triángulo muscular o homotraqueal. El triángulo muscular o homotraqueal va a tener anterior y medial. Entonces el triángulo homotraqueal sería este. Anterior y medial tendría la línea media del cuerpo. O aquí también podemos agarrar como referencia al músculo esternoioideo. Después tenemos posterior superior. El vientre superior del músculo moioideo. Como límite posterior inferior, el borde anterior
del esternocleidomastoideo. Y en sí, estos 4 triángulos que acabamos de esquematizar aquí, estos serían los triángulos del triángulo anterior del cuello. Y ahora aquí abajito vamos a esquematizar los triángulos del posterior. Vamos a ponerlos como triángulo posterior del cuello. Y el primer triángulo a esquematizar es el triángulo occipital. El triángulo occipital también se conoce como homotrapecial. Vamos a borrar esto. Ponerle el nombre aquí. Entonces, vientre superior y vientre inferior del músculo homoyoideo. ¿Okay? El triángulo occipital va a tener como límites, límite anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite posterior al borde anterior del trapecio, y como límite inferior al vientre inferior del músculo homoyoideo. Y el último triángulo a esquematizar es el triángulo supraclavicular, que sería el que vamos a poner con el número 6. Este es el número 5 y este sería el número 6, que es el triángulo supraclavicular, que como sinónimo también se conoce como homoclavicular. Y bueno, este triángulo va a tener como límite anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite posterior el vientre inferior del músculo homoyoideo, y como límite inferior tenemos a la cara superior de la clavícula. Y entonces todos estos triángulos que acabamos de poner serían triángulos del cuello del triángulo posterior, y estos serían los triángulos del triángulo anterior. Y de esta forma tenemos los límites de todos nuestros triángulos del cuello. Entonces los triángulos del cuello se van a dividir en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. El triángulo a su vez, el anterior se va a dividir en 1, 2, 3 y 4 triángulos. El primer triángulo es el triángulo submandibular, que está, como su nombre lo indica, por abajo de la rama del cuerpo de la mandíbula. El triángulo submandibular va a tener como límite anterior el vientre anterior del músculo digástrico, que sería este, como límite posterior el vientre posterior del músculo digástrico, como límite superior el borde inferior de la mandíbula. Después el triángulo submentoniano se va a localizar como límite posterior y lateral. Vamos a tener el vientre anterior del músculo digástrico, en la línea, como límite anterior la línea media y como límite inferior el huesoyoides. Después tenemos el número 3, que es el triángulo carotidio. El triángulo carotidio como límite anterior superior tiene el vientre posterior del músculo digástrico. Como límite posterior inferior tiene al borde anterior del esternocleidomastoideo y como límite inferior tiene al vientre superior del músculo homoyoideo. Y el último triángulo es este que tiene el número 4. Como límite
anterior y medial tiene la línea media del cuerpo, que bueno, aquí también podemos tener como referencia un músculo que va del esternón al yoides. Por lo tanto, si va del esternón al yoides, se va a conocer como músculo esternoyoideo. Posterior superior va a tener el vientre superior del músculo digástrico y posterior inferior va a tener al borde anterior del esternocleidomastoideo. El número 5, que es parte del triángulo posterior, se conoce como triángulo occipital u homotrapecial porque está en relación con el trapecio. Este triángulo como límite anterior tiene el borde anterior, como límite anterior tiene el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite posterior va a tener el borde anterior del músculo trapecio, como límite inferior va a tener el vientre superior del homoyoideo, que en este caso más bien sería el vientre inferior, ¿ok? Tenemos aquí, este sería el vientre inferior del homoyoideo y este el vientre superior. Por lo tanto, como límite inferior de este triángulo, que es el triángulo occipital, como límite inferior tenemos al vientre inferior del homoyoideo. El último triángulo es el número 6, que también se conoce como supraclavicular porque está por encima de esta estructura que es la clavícula, o también se conoce como homoclavicular porque está en relación con el músculo homoyoideo y la clavícula. Este triángulo tiene como relación anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo como límite posterior al vientre inferior del homoyoideo y como límite inferior tiene a la cara superior de la clavícula. ¿Sale? Y con esto acabaríamos todos los límites, las divisiones de los triángulos de, bueno, nuestro triángulo anterior y triángulo posterior del cuello. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Vale, entonces, más o menos quedó claro cómo vamos a dividir a los triángulos del cuello. Sí. Entonces, ahora, si ya, esto es lo más importante, primero para ubicarse. Entonces, es importante que se aprendan esto para que se ubiquen y sepan cómo los vamos a dividir. Y lo último que vamos a agregar de los triángulos del cuello va a ser su contenido, que esto lo tienen en sus manuales. Entonces, el triángulo anterior del cuello va a tener su contenido, el triángulo submentoniano su contenido, el triángulo carotídeo su contenido, el muscular su contenido, el posterior, el occipital y el supraclavicular, ¿vale? Entonces, estos se los tienen que aprender. Y bueno, lo que me importaba es que quedara bien, que quedara bien explicado cómo vamos a dividir a los triángulos. Entonces, nos vamos con músculos del dorso y columna vertebral. Ok, antes de que se me olvide dárselos, mejor no vamos a hablar un poquito de dónde vamos a palpar los pulsos en la cabeza, ¿ok? Que son pulsos importantes para este bloque. Entonces, de nuevo, si dibujamos nuestra cabeza, vamos a dibujar acá una nariz, una boca. Aquí está. Y bueno, aquí vamos a dibujar aquí tenemos al proceso mastoides, al proceso estiloides, conducto auditivo. Por aquí tenemos la mandíbula. ¿Ok? Estas son estructuras importantes que ahorita vamos a mencionar. Por aquí tenemos un músculo que se va a insertar por aquí por la mandíbula. Que este va a ser el músculo macetero. Aquí en la parte anterior. Bueno, aquí antes de otra cosa vamos a poner también al esternón que estaría por aquí. Y un músculo que va a ir del esternón al proceso mastoides, que es el músculo esternocleidomastoideo. Y bueno, creo que es lo importante para localizar los pulsos. Entonces, el primer pulso del que vamos a hablar es del pulso carotídeo. Ok, para ubicar el pulso carotídeo hay que también ubicar otra estructura, que en este caso aquí estaría un cartílago.
que este sería el cartílago tiroides. Bueno, estoy en clase, ahorita les hablo, ¿va? Dale, pues. Sale. Entonces vamos a localizar al hueso yoides, que es este que ubiqué aquí. Y superiormente al hueso yoides tenemos al músculo, al hueso yoides. Este es el cartílago tiroides, más bien. Vamos a ponerle el nombre, cartílago tiroides. Y superiormente al cartílago tiroides, aquí tendremos un hueso. Y ese sería el hueso yoides. Y bueno, en este caso las arterias pues las voy a dibujar con otro color para que no se confunda con los músculos. Las voy a poner en color verde, ¿ok? La primera arteria que va a ser importante aquí localizar va a ser una arteria que va a llevar como relación al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esta es la arteria carótida común o externa. Esto depende si es arriba o abajo de C4. Recuerden que si es abajo de C4, sigue siendo carótida común. Y superiormente a C4, se convierte en carótida externa. Entonces, esta arteria que se va a localizar aquí en el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Ok? Entonces, y superior a cartílago tiroides. Inferior a hueso yoides. Es la arteria carótida común o la arteria carótida externa. Si lo palpamos un poquito arriba del hueso yoides, ya sería carótida externa, y abajito del hueso yoides sería carótida común. Y ahora ustedes, si están ahí escuchándome o están en su casita, ubiquen su hueso yoides, que es este hueso que tenemos aquí enfrente. ¿Sí me veo en el video o ni siquiera me veo en el video? En la pantalla. No se ve. Yo creo que... ok. Listo. Entonces, ahora, ubiquen aquí su cuello, y en su cuello van a ubicar primero un cartílago que se encuentra aquí en la parte anterior, que si tocan arriba, pues es el cartílago que forma lo que antes, bueno, lo que mencionan como manzana, ¿no? La manzana de Adán. Que se conoce como protuberancia tiroidea. Entonces, traten de irse a lo más arribita de este cartílago, y después siguen ese cartílago hacia los lados en la parte posterior, y pongan ahí sus dedos. Y ahí van a sentir un pulso. ¿Sí lo sienten? Entonces, de nuevo, váyanse a la parte superior de su cartílago tiroides, se van lateralmente, y ahí se escucha y se siente mucho, mucho, súper bien el pulso carotidio. ¿Sí lo sienten? Sí. Ese es el pulso carotidio. Entonces, ese es el primer pulso que ustedes tienen que tener en cuenta. Como recordamos, la arteria carótida común se origina del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico, y del lado izquierdo se origina del arco aórtico. La siguiente arteria que vamos a esquematizar es el pulso facial. El pulso facial se va a encontrar anteriormente al músculo macetero y sobre el borde inferior de la mandíbula. Entonces, si recuerdan, la arteria facial viene por aquí hasta llegar al borde medial del ojo. Pero ¿dónde la vamos a palpar? La vamos a palpar a nivel de la mandíbula. Entonces, este sería el pulso facial. En el borde anterior del macetero sobre cuerpo de la mandíbula. Entonces, ahora mastiquen, hagan como si masticaran, y van a sentir un músculo que es el más ancho, que va a estar aquí a los lados. Pues traten de hacer como que mastican y van a sentir un músculo más ancho, y van a ir al borde anterior de ese músculo sobre el cuerpo de la mandíbula y pongan ahí sus dedos. Y se siente otro pulso, que es más débil que el pulso que tenemos aquí, que es el carotidio, obviamente porque es un calibre mayor el de la carótida, pero se siente. Y ese pulso es el pulso facial. Ahora, el siguiente pulso que encontramos es el pulso de la arteria temporal superficial,
que está anterior a la oreja y posterior superior a la articulación temporomandibular. Entonces, si recordamos, la arteria temporal superficial viene más o menos en esta disposición. Después va a dar una arteria para el cuello cabelludo frontal y otra para el cuero cabelludo parietal. ¿Okay? Entonces, este pulso que encontramos aquí es el pulso temporal, que está anterior a la oreja. Y si en el examen no encuentran oreja, se lo van a preguntar como pabellón auricular. Y posterior superior a la articulación temporomandibular. Y ahora el último pulso, que también es el pulso temporal, pero este es por la arteria temporal superficial. Y el pulso que tenemos aquí es el pulso por la arteria, por la rama anterior, que es la arteria para el cuero cabelludo frontal, de la arteria temporal superficial. ¿Y qué es lo importante de esta arteria? Es que esta localización se va a encontrar posterior a la apófisis cigomática del hueso frontal. Y por lo tanto va a estar en la zona anterolateral del cuero cabelludo. Y de esta forma tenemos nuestros pulsos importantes. Primer pulso, carotidio. Segundo, el facial. Y el tercero, el temporal, junto con la rama anterior de la temporal superficial. ¿Vale? Y son importantes, son parte del temario, entonces se los digo para que no se me vaya a pasar después. Ahora sí, vámonos con músculos. Músculos del dorso. Vamos a salirnos de aquí. Bueno, y antes de irnos con músculos del dorso, yo creo les voy a terminar. Voy a agregarles aquí la inervación del cuerpo y seno carotidio, que bueno, como ya lo habíamos visto en generalidades, el cuerpo y seno carotidio son unos receptores que van a sensar la concentración o de presión, y cuando no es de presión, van a sensar la concentración de oxígeno pH, que son iones hidrogeniones. Entonces, la mnemotecnia para aprendernos la diferencia entre estas dos estructuras es Q, Ki, Se, Va. Q, Ki, Se, Va. Entonces, Q es de cuerpo carotidio. Y decimos cookie porque es un quimio receptor. Un quimio receptor. Y se va, C, porque es el seno carotidio. Y va porque es un varo receptor. ¿Y cuál es la diferencia entre que sea un cuerpo carotidio o un seno carotidio? El quimio receptor va a sensar las concentraciones de oxígeno CO2 y pH, mientras que el seno carotidio va a sensar la presión arterial. Y lo importante aquí para anatomía es recordar que el cuerpo carotidio se va a encontrar en la bifurcación de la carótida común. Mientras que el seno carotidio se encuentra como una dilatación de la carótida interna. El seno carotidio está inervado por el noveno par craneal, mientras
que el cuerpo carotídeo está inervado por el 9 y por el 10. Y esto es lo importante de estas dos estructuras, ¿vale? Que también no habíamos hablado mucho de ellas. Lo siguiente, entonces, ahora sí vamos con músculos del dorso.